Juan capítulo 5, versículo 14 al 16. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: Mira, has sido sanado, no peques más, para que no tenga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. En griego bíblico, el versículo 14, μετά ταύτα χειρίσκει αυτόν ο Ιησούς εν το χείρο, καί εἰπεν αυτῷ, είδε φυγέης γέγονας, μεκέτε χαμάρτανε, χίνα με χειρόν σόι τι γέγενετάι. En el versículo 14 observamos un verbo con el código Strong 264, hamartane. El verbo original es hamartano. Es un verbo imperativo presente activo segunda singular, que significa no estés pecando continuamente en forma activa. En el versículo 15, en otra versión de griego bíblico, observamos el verbo con el código Strong 312, anengeilen, el verbo original anangelo. Es un verbo indicativo aoristo activo tercera singular, que significa anunció o declaró en forma activa. El hombre estuvo durante 38 años en Bethesda. Cuando Jesús lo encontró, el hombre paralítico estaba en la falsa casa de misericordia y fue sanado por la palabra de Jesús. Luego, una vez sanado el hombre, Jesús otra vez encontró al hombre, pero esta vez estaba en el templo, en la verdadera casa de misericordia. El hombre pudo haber ido a su casa a ver a sus seres queridos u otro lugar donde más deseaba estar después de tantos años en Bethesda, pero fue al templo, a la verdadera casa de misericordia. El hombre no solo fue sanado de su enfermedad, sino fue cambiado su vida por haber conocido y encontrado con Jesús. El hombre fue a los judíos y les anunció, declaró en forma activa, con su propia voluntad, diciendo que Jesús es el quien le había sanado del pecado y de la enfermedad. El versículo 15 dice: el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Así Jesús le halló al hombre en el templo y le dijo que no estés pecando continuamente en forma activa con su propia voluntad. Para poder evitar de estar pecando continuamente con su propia voluntad, la única manera es no vivir más conforme a la carne, sino vivir por el Espíritu de Dios, porque así son los verdaderos seguidores de Jesús y hijos de Dios. En Romanos capítulo 8, versículos 13 y 14 dice lo siguiente: porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios.